Muy buenas, queridos hermanos, vamos a escuchar la palabra para el día de hoy, domingo 31 de enero, cuarto domingo del tiempo ordinario. Y la palabra para hoy dice lo siguiente. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versos 15 al 20, y dice lo siguiente. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 94 tiene como estribillo: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Y la segunda lectura, tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versos 32 al 35, dice: Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor tal como conviene. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio tomado de Marcos capítulo 1, versos 21 al 28 dice: En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos, hoy tenemos un tema que es el de la enseñanza de Jesús, enseñanza con autoridad, y se sitúa en el contexto de lo que leíamos la semana pasada, que fue el anuncio del reino de Dios y la llamada de los primeros discípulos en el lago de Galilea. Caminando por la orilla, llamó a Simón y a Andrés y a Santiago y Juan y les dijo: yo haré de ustedes pescadores de hombres, ¿no? El tema de pescar. Pescar es sacar de un contexto para llevar a otro. El agua, el pez que sale del agua sale de un hábitat, muere y pasa a otra realidad. En el Nuevo Testamento el agua es signo de vida y de muerte. Jesús, que camina sobre el agua, es aquel que tiene poder sobre la muerte. El bautismo, que se administra introduciendo
al catecúmeno en el agua, es un signo de pasar por la muerte, entrar en el agua, para volver a la vida, salir del agua. Este pescar entonces como llevar a otra experiencia distinta, a otra vida, se manifiesta ya en este episodio de hoy, que es el inmediatamente siguiente al que oíamos la semana pasada. Es decir, el ser pescadores se concreta justamente en lo que hace Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Cafarnaúm también es una ciudad costera, al lago de Tiberíades, también a la orilla, y él viene a pescar. ¿Y cómo pesca? Sacando a las personas de una mentalidad, de esa mentalidad farisea, de los escribas, de los rabinos, que no lo hacían con autoridad, sino que se quedaban en, digamos, prescripciones absurdas que no permitían amar al ser humano. Y por eso dice que quedaban todos estupefactos, porque enseñaba con autoridad y no como los escribas. O sea, esa enseñanza que los saca de la mentalidad de los escribas es la pesca, que es el modo de concretar la pesca. Y precisando un poco lo que dice el Evangelio, aparece pues el exorcismo que manifiesta la autoridad, es decir, enseña con poder expulsando a un demonio. Y esa autoridad tiene tres rasgos. En primer lugar, este espíritu inmundo se puso a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Eres el Santo de Dios. Fijémonos que cuando Jesús exorciza, lo hace a través de la pronunciación del nombre del demonio, ¿no? En ocasiones pregunta: ¿tú quién eres? En el Evangelio se lee: somos muchos, nos llamamos legión. En el ritual del exorcismo, el sacerdote debe preguntar al demonio su nombre, porque pronunciar el nombre supone tener poder sobre este demonio. Y pareciera que el demonio intenta dominar a Jesús. Parece que no tiene claro que Él es Dios y piensa que de alguna manera Él va a exorcizarlo. Es decir, va a expulsar a Jesús. Le dice Jesús de Nazaret, le dice Santo de Dios. Lo intenta con dos nombres, pero evidentemente no tiene la claridad de que está delante del Hijo de Dios, que por el contrario lo conmina a callar y a salir. Este primer rasgo nos dice que en general también el nombre es la circunstancia de poder sobre una realidad. Y por eso es tan importante que nosotros tratemos de llamar las cosas por su nombre, que no nos engañemos, que procuremos decir siempre la verdad a nuestra vida, ¿no? Tengo rabia, tengo envidia, lo que me sucede es esto o lo otro. Cuando tenemos la capacidad de nombrar con precisión las realidades de nuestra vida, también nos vemos como liberados. Y por supuesto, a los demonios los podemos de alguna manera expulsar. Y en ese sentido, ese camino de no engañarnos, de no decirnos mentiras, de no justificarnos, de no echarle la culpa a los demás, es un camino arduo, es un camino espiritual muy exigente que creo que el Señor nos invita a vivir. En segundo lugar, el Señor, una vez el diablo intenta dominarlo, le dice: cállate, cállate y sal de él. El Señor manda a silenciar las voces falsas. No entra siquiera en diálogo con el enemigo, con el tentador, con el acusador, con el padre de la mentira. Simplemente lo calla con una claridad y una contundencia que pasman. Y esto también nos enseña. Hay voces que nosotros no debemos escuchar. Hay realidades con las cuales no debemos entrar en diálogo. Esto exige un discernimiento. A mí, ¿qué voces me engañan? ¿Qué voces me llevan a tener una percepción falsa de mí mismo? ¿Qué voces me llevan a considerar que no sirvo para nada, que soy lo peor, que mi vida no tiene esperanza,
que nadie me quiere, que todos me odian, que Dios me ha abandonado. Las voces del enemigo no son voces para dialogar, son voces para conminar al silencio. ¿Qué voces hoy tú y yo debemos silenciar de manera contundente? Y en tercer lugar, dice, quedaron todos estupefactos al ver este modo de actuar del Señor, porque este demonio, al contrario de Jesús, se maneja con recursos de miedo, ¿no? El grito, la mueca, el alarido, el sacudir con violencia al endemoniado. Él quiere dominar con el miedo. Jesús domina con la serenidad, con la autoridad, con el amor. Por eso los deja estupefactos, porque es una doctrina que se manifiesta verdadera a todas luces, que no puede engañar. Y por tanto, esto nos invita, ¿no?, a huir de todo lo que sea ruido, aparato, realidades llamativas que son bengalas falsas. Nos invita a la serenidad, al amor, al diálogo, a verdaderamente valorar lo fundamental. Hoy vamos a quedarnos con la autoridad de Jesús, que supone llamar las cosas por su nombre, acallar las voces que nos quieren engañar y vivir del amor y no del ruido. Que tengan todos un estupendo domingo. Dios los bendiga.